acerca de una vida en el altar, un sacrificio vivo y santo. La palabra del Señor nos declara en Romanos, el capítulo 12, versículo 1, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo y aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es aceptable y perfecto. Señor, gracias por tu palabra. Y en esta mañana, Señor, pedimos, habla en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Una vida en el altar. Una vida transformados por la misericordia de Dios. El apóstol Pablo, multitudes con el evangelio de Jesucristo, él escribió muchos de los libros, las cartas de la Biblia. Verdaderas enseñanzas acerca de las doctrinas, de la teología de Dios. En el libro de Romanos él escribe desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11 acerca de la historia de la humanidad y de la obra de Dios. Él empieza enseñando que todos estaban perdidos o están perdidos, han pecado y están lejos de la gloria de Dios. No hay uno que sea justo. La condición humana, la realidad de nuestros pecados. Pero también Pablo habla en esos capítulos anteriores acerca de la obra de Dios, el amor de Dios, la justificación por la fe. Romanos 5 declara que por la fe en Dios en Jesús tenemos paz con Dios. Paz no significa estar en la playa descansando, diciendo estoy en paz con Dios. No, el mundo estaba lleno de pecado, lejos de la presencia de la gloria de Dios. Y mientras Dios amó al mundo, entregó a su Hijo por el amor de Dios y el sacrificio de Jesús. Hoy, esta separación que existía entre Dios y el hombre, esta rebeldía, este odio que existía entre la humanidad y el Creador, fue sanada, fue pacificada por el poder de la sangre de Jesucristo y el sacrificio en la cruz. Por eso que Romanos 5 declara que tenemos paz con Dios por la fe en Jesucristo. Romanos nos va a hablar acerca de una nueva vida ahora que tenemos en Dios por esta obra, la fidelidad de Dios y el plan de Dios en nuestras vidas. Entonces Pablo inicia el libro de Romanos, el capítulo 1 hasta el capítulo 11, enseñando la teoría, la teología, las obras de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero cuando llega al capítulo 12, él ahora nos invita y nos enseña cómo debemos responder, cómo debemos vivir por lo que Cristo hizo por nosotros. Ahora que hemos recibido toda la obra de Dios, el amor de Dios, la justificación, el perdón, ¿cómo? ¿De qué manera debemos vivir? Entonces, el apóstol, él nos enseña ahora
cómo vivir, cómo debemos vivir. Entonces él empieza este capítulo 12 declarando por consiguiente. O sea, después de todas esas cosas que les he enseñado, Pablo, con un corazón de un pastor que quiere ver la gente libre, creciendo, viviendo un nuevo tiempo en Dios, él declara estas palabras: os ruego, hermanos, yo clamo por ustedes, yo oro, declaro, pido con todo mi corazón. Pablo está declarando que una súplica profunda y afectuosa sobre cada uno de nosotros. Él no está simplemente declarando una orden, pero él está llamando, invitando cada uno de nosotros a responder a la obra de Dios, a la misericordia de Dios, de una manera grandiosa. O sea, el Señor hizo algo grande por nosotros. Ahora es tiempo de reconocer lo que Él hizo y empezar a vivir de una manera que exalta la obra de Dios, la manera que Él nos amó y todo lo que Él hizo por nosotros. Entonces Él declara: yo ruego a cada uno de ustedes por las misericordias de Dios. Cuando Pablo habla acerca de las misericordias de Dios, él está hablando acerca de todas las cosas que tú y yo no merecemos. Nunca hemos merecido el amor de Dios, pero Él nos amó. Nunca hemos merecido la bondad de Dios, pero Él ha sido bondadoso. Nunca hemos merecido la fidelidad de Dios, pero Él sigue siendo fiel. Aunque tú y yo seamos infieles, Él no cambia. Entonces, cuando Pablo declara: hermano, os ruego por las misericordias de Dios, él está básicamente declarando lo que él declaró en el libro de Efesios: tú y yo hemos recibido todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. O sea, yo ruego, suplico a ustedes por todo lo que hemos recibido de Dios, la misericordia de Dios, la justificación, el perdón de nuestros pecados. Estábamos condenados a ir al infierno, pero Él nos liberó de la muerte y nos dio una nueva vida. Él obró en nuestras vidas. La justificación del pecado, de la condenación del pecado. Por Cristo Jesús fuimos adoptados a la familia de Dios y ahora somos partes de la familia de Dios. Esta es la misericordia de Dios. Mientras éramos huérfanos, perdidos en el mundo, Él nos amó, nos rescató y nos trajo ahora a la familia de Dios. Esta es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es el don del Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo que habita en nosotros. La misericordia de Dios es la promesa de ayuda que tendremos en todos los momentos de aflicción. Él estará con nosotros, Él es con nosotros. Y aunque pensamos que Dios nos ha abandonado, Él ahí está, porque Él nunca nos dejará. Él nunca nos abandona. Esa es la obra de Dios. Tenemos una seguridad de que estamos en Él, estamos guardados en Él y nada ni nadie nos separará del amor de Dios por medio de Cristo Jesús. La misericordia de Dios es la fidelidad permanente de Dios sobre nuestras vidas. Entonces, cuando Pablo declara: yo ruego, hermanos, a cada uno de ustedes por todas las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas, a nuestras vidas,
todas las bendiciones que Él ha derramado sobre nuestras vidas, todas las cosas que Él ha realizado en nosotros, la obra completa de Dios en nuestras vidas, todo lo que Él hizo por nosotros, ¿cómo debemos responder? ¿Cómo debemos vivir? Y Él declara que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Pablo está presentando aquí un lenguaje muy conocida por los judíos, por las naciones antiguas. Cuando él declara, presentemos nuestros cuerpos. ¿Cómo debemos responder a Dios por todo lo que Él hizo en nuestras vidas? Respondiendo, presentando nuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo y aceptable delante de Dios. Cuando leemos las Escrituras, antiguamente, antes de Jesús, las personas llegaban al templo, llegaban al lugar del holocausto, del sacrificio, y llevando en sus manos una ofrenda a Dios, un animal, basado en Levítico y Deuteronomio. Esos animales tienen que ser sin defecto, sin ningún problema. Debían ser perfectos porque eran ofrendas para Dios, delante de Dios. Entonces Pablo está declarando que el olor, cuando esos animales eran sacrificados, el humo que se levantaba delante de Dios como este aroma, este olor que agradaba a Dios, y él se regocijaba en la adoración y la alabanza que él recibía de su pueblo. Entonces Pablo está declarando para ti y para mí, Dios ha hecho cosas grandiosas. Cuando reconocemos lo que Él hizo por nosotros, cuando reconocemos y conocemos y aprendemos a vivir de la manera que glorifica a Él, entonces presentar nuestras vidas como sacrificio vivo significa primeramente que nadie aquí necesita morir. No estamos entregando a Dios algo muerto, pero nos presentamos vivos delante de Él. Está hablando acerca de nuestra vida, de nuestra manera de vivir, de nuestra manera de ser, quién somos. Entonces, nosotros nos presentemos delante de Dios, lleguemos a la casa de Dios, lleguemos a este lugar aquí, a esta iglesia, a este edificio, unidos por y para el Señor. La razón por la cual estamos aquí es Dios. Entonces, cuando entramos a este lugar, cuando nos reunimos en este lugar, nos presentamos delante de Dios como un sacrificio vivo. Que nuestra vida aquí adentro no sea diferente de lo que vivimos allá afuera. Que lo que presentamos a Dios aquí no sea algo distinto de cómo vivimos ayer, de cómo vivimos viernes, de cómo vivimos el jueves. Que hoy podamos estar aquí de la misma manera, en verdad. Personas verdaderas que no cambian. Lunes somos uno, martes somos otras personas, jueves, miércoles, cualquier que día sea, somos otras personas, y domingo somos nosotros, versión cristiana. No, hermanos, Pablo está declarando que por la obra poderosa de Dios en nuestras vidas, muchos fueron rescatados del alcohol, de las adicciones y cualquiera que sean los problemas. Familias han sido restauradas, pero más que todas esas cosas, Dios nos libró de la muerte y del infierno, y en Él tenemos una nueva vida. Cuando reconocemos todas esas cosas, entonces ahora vivimos de la misma manera todos los días. No hay cambio.
somos hombres y mujeres de Dios, hijos de Dios, conocemos a Dios hoy, mañana, después de mañana, la semana toda somos hombres y mujeres que conocen y aman a Dios y tienen vida con el Señor. Dios no está pidiendo a nosotros que vengamos a traer animales al altar. Dios está pidiendo que nuestras vidas sean agradables a Él. Que podamos llegar a este lugar de una manera que glorifica a Dios. Presentar el cuerpo significa presentar toda nuestra existencia. ¿Quién somos? ¿Cómo vivimos en nuestros hogares? Nuestra relación familiar. Hermanos, adorar a Dios es amar a tu cónyuge. Hombre, ama a tu esposa, tu única esposa. Mujer, honra a tu esposo, tu único esposo. Bendice a tu familia. Esto es un servicio a Dios. Vivir en unidad y amor es un servicio a Dios. Vivir de una manera, creciendo, conociendo y siempre estando juntos y unidos con el propósito de bendecir a la familia. Eso es un servicio a Dios. Eso es un culto al Señor. Vivir una vida de integridad en el servicio, en su vida financiera. No ocultar nada uno del otro. Vivir de una manera correcta. Eso es un culto agradable, vivo delante del Señor. Nunca me olvido una vez, un pastor en mi amado país, Brasil, estaba en una conferencia y llegó una persona importante ahí. Y este pastor decía, este hombre que aquí está es 90% cristiano, porque nos apoya en nuestros eventos de nuestra iglesia, abre puertas en la comunidad para que podamos estar por ahí y bendice a nuestros ministerios. Es una persona que es básicamente 90% cristiano. ¡Wow! Y la gente, ¡wow! Se levantó otro pastor. Y siempre hay un loco en la iglesia. Qué bueno que nadie dijo amén. Y este otro pastor que iba a predicar dijo, hermanos, qué bueno. Tenemos aquí un hermano que es 90% cristiano. Amén, amén. Los otros 10 es un mentiroso, es un traicionero, es una persona que no vive una vida correcta. Pero gracias a Dios por los 90. Hermanos, sacrificio vivo a Dios no es 85%, 99%, pero es una vida que sigue siendo cambiada, transformada, creciendo, adorando, glorificando y honrando al Señor. No son nuestros cánticos en la iglesia, es la manera que vivimos. Sonríe. Dios te ama. Yo también. El sacrificio de que Pablo está hablando tiene 3 características. Primero, como ya declaré, es un sacrificio vivo. Está hablando de nuestras vidas. Es vivir para Dios. ¿Sabe por qué? Porque Cristo ya murió por nosotros. Él es nuestra respuesta. Y cuando caminamos con el Señor, vivimos una vida viva que glorifica a Él. La segunda característica es que sea un sacrificio santo. Santo. Hermanos, no significa perfección. Porque estamos, ahora que somos libres del poder del pecado, pero el pecado sigue a nuestro alrededor. No estamos viviendo en perfección, pero seguimos entregando nuestra vida. Y una vida en santidad significa una vida apartada para Dios. O no una vida apartada de Dios, pero una vida apartada por el Señor. Una vida que glorifica a Dios. Una vida a donde mis decisiones sean decisiones que busquen al Señor.
por la noche, cuando tú llegas a tu casa y vas a mirar la tele. ¿Por qué? Quieres disfrutar de una película, de algunas informaciones. Pero hermanos, los computadoras, los teléfonos, la televisión nos pueden llevar a muchos lugares. Una vida apartada a Dios es cuando sabemos mirar las cosas y sabemos cuáles cosas son sanas para nosotros y cuáles cosas no son buenas para nuestro corazón y para nuestros ojos. Cuando nos ponemos ahí solo en nuestras oficinas y estamos libres con nuestros teléfonos, con nuestros computadores, las cosas que estamos buscando en la internet, cuando reconocemos que sabemos utilizar toda esta tecnología para crecer, para aprender algo y no buscar satisfacciones carnales o pecados en esas cosas, entonces aprendemos a vivir una vida apartados para Dios. Decisiones. Una vida de santidad significa una vida que no simplemente llegó a la iglesia, ahora todo es diferente. No, hermanos, es porque estamos viviendo de una manera que glorifica y exalta el nombre del Señor. Cuando recibimos noticias, textos, cuando recibimos informaciones, esto aquí no es algo correcto. Dejamos de seguir a este hermano, a estos amigos. Porque hermanos, cuando somos radicales en nuestras vidas, al punto de decir, yo no quiero estas cosas en mi vida, yo quiero más de Dios. Yo estoy buscando una vida de santidad. Y eso es lo que Pablo declara. Por todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿cómo vamos a responder a Dios? ¿Cómo vamos a mostrar nuestra gratitud? Viviendo para Dios una vida de que yo sea un sacrificio vivo. Sea una persona que Dios se agrada de nosotros. Una persona que vive una vida buscando la santidad, se apartando del pecado. Hemos sido santificados por Cristo y llamados para vivir la gloria de Dios. Y lo hagamos con conciencia. Y que sea un sacrificio agradable. La tercera característica. Cuando entregamos nuestra vida al Señor, nuestra adoración asciende delante de Él como un aroma agradable. Hermanos, cuando Dios llega a este lugar, Él se agrada de las cosas que ofrecemos a Él. Nuestros cánticos, aunque tú no sepas cómo cantar, Dios escucha desde los cielos. Calma, Miguel, no los mate. No cantan bien, pero me agrada sus corazones. No es esto que es así que Dios trabaja, hermanos. Pero Dios se agrada de quién somos y las cosas que presentamos delante de Él. Uno de los versículos más impactantes de la Biblia, y ustedes ya conocen, ya prediqué aquí el libro de Malaquías muchos años, seguiré predicando. Pero me encanta de una manera muy poderosa lo que Dios declara en Malaquías 1:10. Mi deseo es de que uno de ustedes se ponga de pie. Cierre las puertas de la iglesia para que yo nunca más tenga que descender en este lugar, reunirme con ustedes para recibir la clase de alabanza que tú presentas delante de mí, dice el Señor. Hermanos, cuando yo leo estos versículos, no estoy hablando de ustedes, ¿ok? Amén. Pero cuando yo leo estos versículos en la Biblia, yo me imagino, Señor, ¿cuáles son las cosas que yo hago que te hacen mirarme a mí y decir, Marcelo, no despiertes hoy, no te vayas a la iglesia, porque yo no quiero encontrarme contigo allá? Pero Señor, no.
No despiertes. Ok, me voy a quedar aquí durmiendo, clamando por misericordia. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque mucha gente sigue viviendo una vida de cualquier manera y cuando llega a este lugar, simplemente porque Dios no habló y reveló, el hermano ahí con la camisa azul, blanca, color verde. Ay, Señor, perdóname, ¿qué hice? Yo me recuerdo cuando llegaba a la iglesia, una persona decía, hay un profeta en la casa de Dios hoy. Señor, que no me reveles. Ay, Dios, no revela mi historia. Y cuando decía así, el hermano ahí atrás. Usted, no, tú ahí que se quedó abajo. Porque, hermanos, cuando alguien dice, el Señor quiere decir algo para tu vida. Ay, Señor, perdóname. Esta semana no fue la mejor semana. Es por esto que Pablo declara, cuando tú reconoces lo que el Señor te ha hecho a ti o por ti, viva de una manera a donde tu vida es un sacrificio vivo. Que tu vida sea santificada. Que tu vida sea agradable a Dios. A Dios. Hermano, cuando vivimos una vida de consagración al Señor, buscando, orando, una vida de renuncias de nuestras propias pasiones, deseos y pecados, cuando sometemos nuestra vida a la voluntad de Dios, a los planes del Señor, cuando somos obedientes a Dios, entonces, hermanos, eso significa que nuestras vidas caminan bajo a la voluntad de Dios, la manera que glorifica a Dios, porque reconocemos lo que Él ha hecho por nosotros. Hermanos, cuando somos agradecidos a Dios porque Él nos rescató del pecado, nos dio una nueva vida, vivimos para la gloria del Señor. Ahora, rápidamente, Pablo declara que vuestro culto sea racional. Hermanos, un culto racional no quiere decir que tú no puedes llorar, que tú no puedes tener sentimientos en la iglesia. Cuando levantas sus manos y llora, no es esto que Pablo está declarando. Somos personas que tienen emociones, llora, clama a Dios, se derrama delante del Señor. Pero un servicio, un culto racional significa entender por qué razón estamos en este lugar. Llegué aquí porque la gente estaba entrando y escuché unas canciones. No, hermanos, sea bienvenido. La cuestión es, un servicio, un culto racional significa entender por qué estamos aquí. Con la razón. Nos reunimos en este lugar porque yo no era merecedor de nada, pero Él me amó. Yo estaba perdido, camino hacia el infierno, Él me rescató. Yo estaba lejos de Dios, Él me trajo a su familia. Ahora somos partes de la familia de Dios, estamos guardados en Él. Tengo conocimiento de cuál fue y de cuál es la obra de Dios por mi vida. Por esto presento a Dios un servicio que es de gratitud por lo que Él ha hecho en mi vida. Reconozco lo que Él ha hecho en mi vida. Entonces Pablo nos va a declarar que ahora que reconocemos, presentemos nuestras vidas, Él nos da una orden. En el versículo 2 Él declara, ahora que estás viviendo de esta manera, hay cosas que tú tienes que hacer también. Una, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Pablo presenta dos caminos para nuestras vidas. Primero, no os conforméis a este siglo o a este mundo. Pablo no está hablando que el mundo, el globo a donde vivimos es malo.
Él está hablando acerca del sistema del mundo. Él está hablando acerca del pensamiento del mundo. Él está hablando acerca de las enseñanzas del mundo que quieren deshacer las cosas de Dios en nuestras vidas. Desde el capítulo 1 de Romanos, Pablo declara que el hombre, lejos de la gloria de Dios, él vive a su propia voluntad y a sus propios deseos y a sus propios pecados. Él vive a su propia manera. Y hermanos, el deseo del ser humano es vivir de una manera que todos sus deseos sean cumplidos. Entonces la Biblia declara en el capítulo 1 que Dios dejó los hombres, las mujeres vivir a su propia manera. Y ellos cambiaron todo para el mal. El sistema humano es de esta manera. El sistema del mundo se refiere no a las personas, pero a un sistema de valores que es oposición a la verdad de Dios. Hoy estamos pasando por problemas tan grandes con nuestros pequeños hijos e hijas. Ellos nos dan problemas, no nos dan problemas. Pero muchas veces llevamos nuestros hijos e hijas a la escuela y con tan pequeña edad ellos regresan preguntando cosas que nosotros nunca hemos enseñado o aprendido en la vida. Porque el mundo les quiere enseñar desde pequeña edad cuál es la manera del mundo de pensar. Los errores de la vida, las cosas que son contra, que son oposición a Dios, el mundo les quiere presentar. Por eso que Pablo declara, no os adaptéis a este mundo. Significa, no deje que el mundo moldee su vida a la verdad del mundo. Pero esto no es así, pastor. Hay muchas iglesias que son radicales, declarando estas cosas acerca del amor y de la gracia de Dios, que el mundo, hay pecados, pero yo no veo que esta clase de pecado, que esas cosas que dicen es un pecado tan grande, y empezamos a relativizar las cosas. Empezamos a decir, eso no es tan malo así. Nos moldeamos a la voluntad del mundo. Un mundo que rechaza a Dios. Un mundo que quiere nos transformar según a su propia voluntad. Todas las cosas que contradicen a la palabra de Dios. Todas las cosas que contradicen los valores de Dios. Y hermanos, nosotros debemos crecer en la palabra y aprender a decir no a las cosas del mundo, al sistema del mundo y tener una vida transformada. Él declara, sed transformados por la renovación de nuestra mente. Viva una vida de crecimiento y transformación diaria. Hermanos, ¿cómo podemos impedir al crecimiento de las enseñanzas del mundo? Por medio de la palabra de Dios. Hay cristianos que están en la iglesia 5, 10, 15 años y nunca han leído la palabra. Pero quieren enseñar valores de Dios a su propia familia sin ni siquiera conocer la palabra. Cuando Pablo declara, ahora que tú estás en Cristo, no venimos de una vida de fe. No venimos de una vida donde Dios era el Señor y Dios de nuestros hogares, pero ahora que tú estás en la familia de Dios, debemos tener un nuevo pensamiento, una nueva manera de ver las cosas a la manera de Dios. A la manera de Dios. Entonces, ¿cómo ocurre esa transformación en nuestra vida? Mediante la renovación de vuestra mente. Cuando aprendemos a mirar la vida desde la perspectiva de Dios. Es aprender a pensar de la manera que la Biblia nos enseña.
no como piensa el mundo, no guiados por las emociones, no por la cultura que nos rodea, sino conforme a la palabra de Dios. Hermanos, necesitamos entender lo que dice la Biblia acerca de muchas áreas de nuestra existencia. Estamos viviendo, sufriendo un tiempo a donde nuestros jóvenes llegan a nuestros hogares y dicen así: papá, mamá, ese es mi novio, mi novia, ahora vamos a vivir juntos en este cuarto. Y hay padres y madres que dicen: que Dios les bendiga. ¿Quiere que haga una comida para ustedes? ¿Qué dice la palabra sobre la santidad? Sobre guardar vuestros cuerpos, para que no vivir de una manera de la fornicación. Eso es lo que dice la palabra. Lo que dice la palabra acerca de un mundo que nos enseña las telenovelas que no miramos, acerca del divorcio. El mundo nos quiere enseñar cosas que Dios odia. Ay, pastor, Dios no odia a nadie. Lee Malaquías. El Señor declara: yo odio el divorcio. Es porque nunca has leído Malaquías. Y yo la prediqué muchas veces. Hermanos, cuando tenemos una vida firmada en la palabra, vamos a entender lo que dice la palabra. Entonces no hay que cuestionar: pero si hago de esta manera. No, hermanos, ¿qué es que dice la palabra? Y cuando somos guiados por la palabra, somos guiados por la vida en Dios y no por nuestras propias convicciones basadas en el mundo. Entonces la palabra termina de esta manera: y no os adaptéis a este mundo, sino seamos transformados mediante la renovación de nuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es aceptable y lo que es perfecto. Hay mucha gente que quiere entender cuál es la voluntad de Dios para su vida. Hay una voluntad de Dios que es para todos nosotros, que podemos conocer a Dios y seguir creciendo en conocer a Dios. La voluntad de Dios es que podremos vivir una vida de santidad. Esa es la voluntad de Dios. Pero hay una voluntad de Dios para tu vida personal. Cosas que Dios tiene para ti, por medio de ti, para que tú puedas experimentar. Y son buenas, perfectas y agradables las cosas de Dios. Pero mucha gente quiere experimentar la voluntad de Dios siguiendo los caminos del mundo, conociendo la voluntad del mundo y no la transformación por medio de la palabra del Señor. Cuando somos moldeados por Dios, cuando somos moldeados por la voluntad de Dios, por las enseñanzas del Señor, los principios de Dios, vamos a experimentar lo que Él tiene para nosotros, que es bueno, perfecto y agradable, porque viene de Dios para nuestras vidas. Cierra tus ojos, por favor. Yo quiero concluir de verdad ahora. Romanos nos invita a reconocer qué fue que Dios hizo en nosotros y por nosotros. Las misericordias de Dios, o sea, las cosas que nosotros no merecemos, Él nos dio. Número 2, ahora que yo sé lo que Dios hizo por mí y yo no merecía nada de esas cosas, ¿cómo yo puedo vivir en gratitud a esta obra poderosa por mi vida? Vivir de una manera que le agrada a Él, buscando apartarnos de todo el mal y vivir una vida que honra a mi Dios. En tercer lugar, buscar
una nueva mente. Dejar los pensamientos del pasado, pero ahora vivir siendo transformado por este Dios. Para que podamos experimentar, vivir las cosas buenas que Él tiene para nosotros. Planes que Él tiene para mi vida. Deseos que Él tiene para mi vida. Voluntad que Él tiene para mi historia. Cosas que yo nunca pudiera haber pensado. Él me quiere regalar, me quiere dar, me quiere enseñar. Yo quiero vivir esas cosas. Por lo que las cosas que vienen de Dios para mi vida y para tu vida son perfectas, agradables y buenas. No son la sobra de Dios, pero son cosas grandes de Dios. Padre, en esta mañana, gracias por tu palabra, Señor. Pero yo te pido, Señor, que no solamente sean palabras que fueron predicadas, pero Señor, que sean semillas de vida, Dios, en cada uno de nuestros corazones. Señor, no queremos ser los mismos de ayer, de la semana pasada. Queremos ser nuevas criaturas que viven siendo renovadas y crecen a cada día en el conocimiento de Dios, en la palabra del Señor, en los principios del Señor, para que podamos vivir y experimentar todas las cosas